Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a La Otra Realidad. Hoy viernes 12 de marzo del año 2021. Tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que esto es una aventura a través de la conciencia humana. La Otra Realidad, un programa de corte ecléptico donde hemos compartido por tantos años con ustedes y ahora en este formato a través de nuestro Facebook Live para continuar divulgando la información interesante que nos pone a pensar más allá de lo aparente. Como siempre, gracias a ustedes por el apoyo y por estar conectados con nosotros aquí un ratito. Noche lluviosa acá en el área norte de Puerto Rico, en la zona del campo de Guaynabo. Ha llovido, hombre, ni que le hayan dado diurético a San Pedro. Pero ha llovido muchísimo hoy acá y estamos pues con tremendo aguacero aquí atrás. Así que tenemos una noche fría, mojada, bueno, para tener, como dicen acá en Puerto Rico, un buen asopado y mantenerse pues acurrucado en una esquina. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa de la más de interesante donde vamos a estar compartiendo también vía telefónica con el ingeniero Orlando Pla, ya para nuestro segundo segmento. Pero acá en nuestra primera intervención vamos a estar hablando de una serie de cosas que tienen que ver directamente con el COVID-19. Tiene que ver también con la situación de China y Taiwán. Queremos exponer algunos de los asuntos que yo creo que son relevantes en esta relación de odio y amor entre Taiwán y China y cómo pues desde el gobierno central de Pekín se ve a la isla de Taiwán, como muchas veces hemos mencionado, ¿no?, como una provincia que está insurrecta, es decir, que está por su cuenta fuera del margen de control del gobierno central del Partido Comunista Chino. Así que eso es uno de los temas de los que vamos a estar acá platicando un buen rato esta noche y luego, como dije, tendremos nuestro coloquio con el ingeniero Orlando Pla. Gracias por estar conmigo una vez más. Antes de entrar en materia y de discutir los temas de esta noche, recordamos una vez más, nos recuerda nuestra producción aquí, que la plataforma en nuestra página para la conferencia No Estamos Solos está vigente en estos momentos, que durante la noche de hoy o durante el fin de semana pueden tener acceso a la conferencia suscribiéndose en la plataforma. La plataforma o el link es andrewalvarez.movie.com. Andrew Álvarez en pequeño, letras pequeñas, .movie, M-O-V-I.com. Así que pueden entrar en esa plataforma. Además de esa conferencia, de la serie que hemos comenzado hacia lo desconocido, también van a tener la oportunidad de ver las conferencias anteriores que hemos presentado ahí, que definitivamente son de impacto y que nos ponen en el presente y hacia el futuro en que nos estamos guiando en estos momentos en el mundo, si es que hay realmente un norte que seguir o sea de alguna ruta que tal vez realmente pues, sea de conveniencia para la humanidad. Hasta el momento hemos sobrevivido miles y miles de años, ¿no?, desde la aparición del Homo sapiens sobre la faz de la Tierra, pero la realidad es que el destino sigue siendo incierto para todos nosotros. Las decisiones que se han tomado casi siempre han sido para los grandes intereses, no así para el hombre y la mujer de a pie, para los comunes, los silvestres, nosotros, ¿no?, la gente que compone, ¿no?, la gran masa de seres vivientes en este planeta. La realidad es que siempre las decisiones se toman, sea a favor, por ejemplo, de las grandes corporaciones. Si usted está al tanto de cómo es que se ha suscitado esta situación del COVID-19 y las ayudas que se han dado en los Estados Unidos, sabrá de inmediato que la mayor cantidad de exenciones contributivas y de ayudas económicas y de estímulos de todas clases se le ha dado a las grandes corporaciones, no a la gente común. Recuerde que ahora pues, se aprobaron $1.400 adicionales a los 600 anteriores y que inclusive el expresidente Trump en su último momento, ¿no?, antes de dejar Casa Blanca, había propuesto $2.000. Pero si usted hace una comparativa, oiga bien, sobre lo que se le ha dado a las grandes corporaciones, se da cuenta que definitivamente es un insulto, ¿no?, al ciudadano de los Estados Unidos, a nosotros los puertorriqueños que somos ciudadanos de los Estados Unidos también, lo que realmente se le da de estímulo a las personas para que traten de organizar su vida en esa nueva normalidad. Y me explico brevemente. Si hacemos un poco de memoria y vamos a la burbuja ya para el 2008, cuando estaba el presidente George W. Bush y explotó aquella burbuja y vino aquel rescate del gobierno y todo aquel asunto y los préstamos que hizo el gobierno federal a las empresas de Estados Unidos, a los bancos, a las casas de corretajes, a todos, ¿no?, a todos los grandes colmillús, como le decimos acá en Puerto Rico, a todos esos grandes intereses, el gobierno de los Estados Unidos le prestó miles y miles y miles de millones de dólares. Y luego de esto, esos mismos bancos, esas empresas, en vez de pagarle al gobierno de los Estados Unidos, lo que hicieron fue que
hacer préstamos que giraban también a favor del gobierno de Estados Unidos, para entonces cobrarle entonces a los Estados Unidos, al gobierno que les había dado el dinero originalmente, cobrarle intereses. Esto sí obviamente fue un desastre, ¿eh? Y esta situación la hemos discutido, bueno, muchas veces en la otra realidad, la habíamos expuesto hace hace más de 10 o 11 años atrás habíamos discutido este tema hasta en sus diferentes dimensiones y a profundidad, donde habíamos obviamente señalado que cuando se interpeló en el Senado de los Estados Unidos a los CEOs de estas corporaciones y les decían que si esto volviera a suceder, ¿qué harían? Pues dijeron exactamente lo mismo. Haríamos lo mismo, tomar el dinero, pagar los intereses que necesitamos, pagarle a nuestro board, darle ganancia a nuestros inversionistas, y luego pues que las cosas sucedan como tienen que suceder. Es decir, préstenos más dinero, que fue lo que finalmente dijeron. Si sucediese de nuevo, pues esperamos que nos den dinero nuevamente, porque somos demasiado grandes para quebrar, para caer. Y bajo ese marco de referencia tenemos que entender que los Estados Unidos, como los países del G7, son corporaciones globalistas, no son países y naciones en el sentido común de la palabra, como usted tal vez lo pueda entender. Obviamente, las ramificaciones y cómo se extiende este network a nivel de la globalización, te da a entender, lógicamente, ¿no?, que tanto los países de la Unión Europea como Estados Unidos, como en la actualidad China, y como Rusia también trata de hacer a su manera y en su forma, con otros países específicamente, tanto del bloque del Oriente Medio como su colaboración con otros países de las regiones africanas, usted se da cuenta que todo y cada uno de ellos lo que hacen es simplemente expandir su ganancia económica y su alcance político. Aquí, lamentablemente, no existe un gobierno mundial, pero sí existen una serie de conveniencias y una serie de zonas repartidas que dan a entender de que muchos de estos países, definitivamente, su influencia económica, su poderío, se concentra en los lugares donde cada uno de ellos y cada posición específica en ese ajedrez que decimos nosotros geopolítico, pues le conviene, lógicamente, desarrollar o donde está precisamente la materia prima que necesitan para expandir sus economías, cualesquiera que sean estas inversiones. Así que no podemos ser críticos de los Estados Unidos y su capitalismo salvaje, como algunos analistas hacen, sino que hay que incluir definitivamente, ¿no? Hay que ser inclusivo con lo que está haciendo China, con lo que hace la Federación Rusa, con lo que hacen los europeos en particular, porque definitivamente todos y cada uno de ellos están implicados en un marco amplio, ¿no?, en un esquema que está dirigido lógicamente a sostener la globalización y las corporaciones que estos países, cada uno de ellos, pues empuja o tienen relacionados. Y esto es un tema vasto, profundo, complejo, pero es, ¿no?, el meollo precisamente del porqué, toda esta realidad que vivimos, ¿no?, de pobreza y riqueza en el mundo, el desbalance, el desequilibrio que tenemos, y cómo no es permisible que unos países se desarrollen o eleven su nivel de vida o su producción económica, o obviamente que se desarrollen, porque definitivamente afectarían, ¿no?, dramáticamente la riqueza y el poderío, ¿no?, la hegemonía de estas grandes potencias. Fíjese usted que la competencia entre Estados Unidos y China ha llevado un enfrentamiento terrible en los últimos 2 años y que esto pues va en una escalada mayor cada día, y de eso vamos a abundar dentro de un rato para ponernos a pensar, obviamente, más allá de lo que continuamente se nos dice, porque acá en Puerto Rico, y hay que señalarlo por enésima vez, lamentablemente aquí las noticias no analizan nada de esto no se discute ni en la radio, ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en ningún lugar. Eso está por abajo del radar de lo que aquí se explica o lo que aquí en Puerto Rico se interesa que el público conozca. Aquí lo importante es mantenerlo usted, ¿no?, encajado, ¿no?, en ese cuadro específico donde pues los intereses relacionados con los puertorriqueños nada más tienen que ver con su subsistencia diaria. Me explico. Con la supervivencia todos los días. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué voy a trabajar? ¿Qué tengo? Pagar la financiera, pagar el banco, endeudado hasta la coronilla y no veo futuro más allá. En la política pues no hay alternativa, partidos pobres, ofrecimientos pobres, y tenemos obviamente la cuestión del estatus, no sé, qué sé yo, cuándo será, quién sabe, tal vez, a lo mejor. Así que la incertidumbre es precisamente, ¿no?, ese principio de incertidumbre es lo que rige el destino de los puertorriqueños, nos guste o no. Hay que ser en ese sentido objetivo y también hay que ser honesto
aceptando una realidad que lamentablemente no se puede resolver por los medios que se nos dan, porque la idea es, y oiga bien, que no se resuelva absolutamente nada. Por favor, no caiga en ese espejismo. Aquí no se quiere resolver nada, nadie quiere resolver nada. Saben muy bien tanto los estadoístas como los independentistas que no hay foro ni posibilidades alguna en estos momentos ni en los próximos 10 años resolver nada, ninguna de sus ideologías, porque no hay primero las coyunturas, ni está tampoco la avenida ni la estructura. Y saben los colonialistas, ¿no? Los partidarios del ELA, del pancismo, como decimos nosotros, que aquí obviamente el status quo va a prevalecer todo el tiempo que sea porque le es cómodo a la metrópolis elemental. Por ende, no hay muchos cambios que buscar. Así que hace falta una revolución de conciencia, ¿no? Acá hace falta que crezca el intelecto político del puertorriqueño, que podamos reestructurar el país, obviamente, en una cultura de trabajo y con nuevos focos, obviamente, de desarrollo, no solamente económicos, educativos, y que estén todos concatenados, en pocas palabras, que la educación esté relacionada con el desarrollo económico y social de la isla. Y esto no es meramente una utopía, una idea, un tal vez, las cosas que se exponen o hablan los universitarios continuamente allá, cada vez que se discutían estos temas en algún foro o dentro del salón de clases, sino más allá del aula, hay que ver definitivamente la realidad y el pulso de las calles en Puerto Rico. Y esta fórmula, sepa usted, mi amigo y mi amiga, hay que obviamente repetirla en muchos estados, en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Lamentablemente la toma de conciencia es algo doloroso y muy poca gente está dispuesta a esto. Mucha gente prefiere estar en negación y de que pues nada, las cosas se resolverán con el tiempo, no es mi responsabilidad, yo no tengo poder para hacer eso, yo no me voy a movilizar, no voy a ser militante en una causa perdida, olvide y vive, sigue lo que está verde, etcétera, por decirlo así de esa manera, no campechana. La gente definitivamente no va a hacer el cambio. Aquí se han hecho muchas cosas en este país, se han tomado decisiones a través del tiempo, ha habido movimientos de desobediencia civil en Puerto Rico, unos en contra de la Marina, otros en contra de un gobernador ya renunciado, otros en contra de la venta y privatización, por ejemplo, de recursos del Estado, etcétera. Aquí ha habido muchas manifestaciones, como hemos dicho, pero la realidad es que no hemos visto que una vez se elimina un problema, entre comillas, disque problema, o se elimina obviamente o se vence una meta, pues se pueda traer algo que pueda suplantar o que pueda sustituir esa necesidad que había. Y me explico, salimos de Vieques, salimos a Rupert Road y son áreas de ¿qué? De depresión económica elemental. O sea, no nada más con el testigo, no tiene usted que buscarle las 4, las quinta pata al gato, que es rabo y siempre está embarrado. La realidad es que no tenemos sustituto para eso. Nos gusta hacer cambios, pero sin tener ¿qué? Una respuesta que pueda ¿qué? Llenar el espacio o el vacío que ha dejado, ¿no? El desplazamiento, o sea, económico de las industrias, por ejemplo. Cuando se fueron las 9:36, el gobierno en aquel momento en Puerto Rico no tenía ningún plan. Pero hay que hablar también, los que vinieron después de otro partido tampoco tenían absolutamente ningún otro plan. ¿Cuál plan? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién dijo? Nada, hombre, no sea tonto, no seamos boludos. Una vez se fueron las 9:36 durante la administración, por ejemplo, de Bill Clinton, el Congreso y el Senado en aquel entonces, y luego, acá en Puerto Rico, el Partido No Progresista que estaba en el poder. Una vez se fue Clinton, una vez se fue el Partido obviamente Nuevo Progresista y entró Sila y entró toda aquella gente. Aquí no pasó nada, ninguno tenía un plan ni de casualidad, por amor a Dios. ¿Qué le puede pedir usted a esa gente? A ninguno. Y a los independentistas del país que les gusta soñar siempre con el Maví fermentado y cantando la borinqueña revolucionaria y agarrándose la tetilla izquierda y todo ese cuento chino, con filosofar, con meramente citar poesía, no se hace un nuevo país. ¿Lo sabía usted? Con meramente pensar en sociedad, cultura y ser chorreado, no se levanta la nación que se quiere hacer. Así que hay muchas cosas. Todo el mundo tiene una asignación enorme en Puerto Rico, pero la mayor asignación de todas la tenemos nosotros. Nosotros, las personas comunes, los corrientes, los que no somos líderes políticos, los que no vivimos del cuento, ¿no? De la politiquería del país, y obviamente ni dentro de los partidos, ni como analistas, ni como ninguno de estos que si no es de eso no viven de nada más. Nosotros los que todos los días tenemos que batir el cobre, los que nos metemos en la calle, los que tenemos que trabajar, los que aún retirándonos de nuestro trabajo institucional por tantos años en la universidad, en el caso mío, tenemos que seguir laborando porque no hay retiro ni hay nada. Así que
Uno viene a la vida no para retirarse, uno viene a la vida definitivamente para aportar. Y ese es mi trabajo, como el debe ser de muchos de ustedes. La misión de todos nosotros es hacer de esto una mejor sociedad. Trabajar todos al unísono, tratando de tener una serie de metas. No todos vamos a pensar igual, no todos vamos a tener las mismas ideas. Tal vez las causas puedan ser diferentes, pero definitivamente hay que aunar ese esfuerzo y buscar qué es lo que nos une, no lo que nos separa. ¿Qué necesitamos para Puerto Rico? Mejor calidad de vida, mejor educación, mejor trabajo, mejor infraestructura. Muchas cosas que pueden ser sueños, pero definitivamente en la ruta que estamos actualmente, y tenemos una vez más que ser realistas con la cosa y dejarnos de estar soñando con las pajas mentales, con la ruta que tenemos, nada de eso se logra, nada. O sea, no hay un plan de reconstrucción y reestructuración. Incluso nos ha dicho el presidente Joe Biden, y ha salido en la prensa de Puerto Rico, que por ahí vienen 11.000 millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico. Mi madre, 11.000 millones de dólares. ¿Qué pasará? ¿En qué se usará? ¿Dónde está la planificación para el manejo de esos fondos? ¿Ah? Ya está programado esto, cómo se va, obviamente, a invertir esos fondos, cuáles van a ser las etapas de recuperación, quiénes van a ser los que van a estar relacionados con todo esto, etcétera, etcétera. Todas las reglas que hacen falta de juego para poder, obviamente, canalizar esos fondos de forma adecuada y positiva. Pues bien, les he dejado esto aquí, comenzando el programa, porque muchas veces no tocamos a Puerto Rico en la otra realidad, porque trato de alejarme de la politiquería, de la bobería todos los días, de lo mismo, 24/7, porque no se habla más que de lo mismo en Puerto Rico, como he dicho, el insularismo mediático de acá, y pues tratamos de tocar otras fronteras del mundo, de situaciones que de una forma u otra, directa o indirectamente, pueden afectar el destino de los que vivimos en la isla de Puerto Rico y de todos los que viven en los Estados Unidos e incluso en el resto del planeta. Aquí nadie está aislado, aunque vivamos en una isla de 100 por 35, donde se hace muy difícil vacunar gente, donde se hace muy difícil administrar el país, donde se hace muy difícil aplicar un plan o un programa de reconstrucción que prácticamente cada 2 o 3 años habrá que aplicarlo debido a la temporada de huracanes, a los fenómenos sísmicos y tantas otras cosas que seguirán ocurriendo. Dicho todo eso, vamos a lo que tenemos hoy. Bueno, hay una noticia interesante que ha surgido en los Estados Unidos y tiene que ver con una demanda civil que se corrió contra el gobierno de la ciudad de Minneapolis en los Estados Unidos. Usted sabe que para el 25 de mayo del año pasado, 2020, fue asesinado por la policía, fue muerto por la policía George Floyd. George Floyd pues desencadenó un sinnúmero de protestas en Estados Unidos debido a su muerte a manos de los policías o en la rodilla que le puso Derek Chauvin, que el ex policía que lo estuvo sometido con la rodilla hasta que se asfixió. Todo esto pues definitivamente desencadenaron, como he dicho, violencia, motines, movimientos fuertes obviamente en Estados Unidos. Antifa se metió, Black Lives Matter también, Panteras Negras, todo lo que sonaba por ahí, pues obviamente cogió ponco la muerte de este señor, George Floyd, que no es el primero, obviamente, no es el único afroamericano asesinado por la policía, porque hay cientos y cientos de ellos. En el 2020, en el 2019, en el 2018, si usted empieza a contar las muertes afroamericanas en manos de policía, son miles. Así que George Floyd meramente fue uno, en un momento dado, una persona que murió que se aprovechó esa situación para entonces mover un sinnúmero de agendas políticas. Lo mismo pasó en Puerto Rico con la muerte de David Sáenz ahí en Vieques, que no era ni pipiolo, ni independentista, ni nacionalista, era estadista, PNP de pura cepa, pero sirvió obviamente a los propósitos de los separatistas en aquel momento para llevar una causa contra la Marina de Vieques y la desobediencia civil. Vea usted cómo se mueven los peones en la vida. Las cosas no son como uno cree a veces y las tendencias tampoco. Dicho eso brevemente acá en el pensamiento grande de esto, ¿no? Es que obviamente el fallo de la Corte fue a favor de la familia de George Floyd y le acaban de dar 27 millones de dólares por la muerte de George Floyd. Le ha costado obviamente el racismo, este error de criterio del ex policía Derek Chauvin, 27 millones de dólares a la ciudad de Minneapolis. Como esta y muchas otras demandas en estos momentos corriendo también, debido al abuso policíaco, ¿no? A la brutalidad policíaca en los Estados Unidos. Acá en Puerto Rico hemos tenido demandas, pero no de ese nivel. Ha habido demandas millonarias. Yo de hecho conozco un joven que ya falleció, que quedó parapléjico y la policía de Puerto Rico, no, el gobierno de Puerto Rico tuvo que pagarle casi 4 millones de dólares para, obviamente, pues, indemnizarlo de alguna forma, de alguna manera. Y estas situaciones pues se repiten continuamente y hay que darle ojo a esto porque, por un lado, no solamente se violan derechos civiles, sino que también tiene un alto costo económico, aparte de las vidas humanas que se puedan perder. Dicho eso, pues habría que hacer una memoria también un poquitito, ir al siglo XX, al siglo pasado, y acordarnos de aquel incidente de
de Rodney King, allá en la ciudad de Los Ángeles, ¿se acuerda usted? Que costó también millones de dólares a la ciudad de Los Ángeles, hubo que pagar por la paliza que le dieron los policías a Rodney King. Así que, ojo a lo que está pasando, porque estas luchas no se convierten necesariamente en luchas civiles, sino en luchas de ganancia económica, porque George Floyd no está para cobrar esos millones, va a cobrarlo su familia, como si hubiesen estado involucrados en alguna situación en particular, pero así está el sistema y así es, obviamente, la pérdida y así es también, ¿no?, la exigencia que se pueda hacer legal a nivel civil cuando usted ha perdido a un familiar debido obviamente al abuso policíaco o a la razón que sea. Dicho esas cuestiones, también hay algo que me preocupa y creo que es importante que le demos cabeza, y lo voy a estar hablando en un momento. Tiene que ver con el SARS-CoV-2, tiene que ver con una campaña internacional que existe obviamente de fraude para las vacunas, cantidades de vacunas que no existen, que se están alegadamente utilizando, por ejemplo en Colombia, en Brasil, en otras partes del mundo donde no hay vacunas realmente, y bandas criminales se están aprovechando de la situación para indicar a las personas que los están vacunando. A veces lo que le ponen es agua salina, en otras ocasiones lo que le inyectan es aire, y esto pues se está repitiendo continuamente en muchos países del mundo donde hay escasez de vacunas y donde se le cobra a las personas y luego le dan para colmo un certificado diciendo que usted lo vacunaron. Aparte de eso, también siempre ha habido un mercado negro, vamos a entender esto, en el tercer mundo con medicamentos y fármacos. ¿Me explico? Se venden fármacos adulterados o se venden, por ejemplo, pastillas pintadas del mismo color que pueden ser unas píldoras con un paquete similar, por ejemplo, alguna medicina, digamos, antibiótico, alguna pastilla para la presión, lo que fuese. Esto se vende por millones y millones en diferentes paquetes que se venden en diferentes regiones del mundo. En África siempre se ha denunciado esto, de que se llevan medicamentos falseados, le venden a la gente, qué sé yo, paja, le venden hierbas en una pildorita con muchas de esas hierbas que usted compra por ahí anunciadas por televisión, que son disque suplementos, y no es más que paja seca, pero bueno, la gente la compra. Ahora hasta se la regalan. Imagínense que es tan bueno que le regalan a usted 30 o 40 días una de esas píldoras mágicas hechas de paja. Pero bueno, la gente lamentablemente está ahí para algunos, por lo menos, para que se aprovechen de su ingenuidad. Dicho esto, es importante que estemos conscientes de que esta situación de fármacos adulterados o fármacos que están falseados o meramente se copia, digamos, la carátula o la caja y se vende, ha sido siempre uno de los grandes males que ha afectado al tercer mundo, donde se han aprovechado todos estos grupos criminales para estar vendiendo estas medicinas que no son medicinas. ¿Y qué pasa? Pues bueno, se ha aprovechado ahora de la cuestión de la vacuna y están haciendo exactamente lo mismo con la vacuna. Y esto es bien peligroso. Un tema que iba a tratar, y eso del COVID vamos a tratar un poquito más adelante, pero quiero tratar algo de lo de Taiwán y China, que es una situación que se sigue calentando, aparte del mar meridional. Incluso ha salido una nota de inteligencia que indica que las maniobras de Estados Unidos del año 2020, de la época de Trump, el año 2020 completo hasta el 2021, han sido las más grandes que se han dado en el mar meridional. Me explico. La concentración de maniobras, barcos, aviones de Estados Unidos, más de 1000 vuelos, por ejemplo, de espionaje sobre zonas neurálgicas en el mar meridional, sobre instalaciones o bases de China. De la misma manera, más barcos y buques, tanto británicos, barcos alemanes, barcos, por ejemplo, australianos, junto con los Estados Unidos, inclusive barcos de la India. Todo esto ha ido concentrando una gran cantidad de navíos de guerra y aviones en esa región, tratando definitivamente, ¿no?, de que sirva esto de advertencia a China. China se ha hecho la sorda y China sigue metiendo más aviones, más barcos, sigue obviamente construyendo y reforzando sus islas artificiales, sigue obviamente apoyándose en la región para tener una posición militar, y eso pues no ha cambiado. Esto definitivamente pues sigue siendo un pulseo entre Occidente y China. Digo Occidente porque obviamente aquí incluimos a los británicos, a los alemanes, a los Estados Unidos y próximamente Francia, que ya tiene planes también de enviar barcos a esa región. Así que se está haciendo una movilización completa desde hace 2 años en esa zona, y lo que se busca definitivamente, ¿no?, es tratar de persuadir a China de que baste y cese sus aspiraciones territoriales en esa zona. La realidad, como hemos dicho, China no va a hacer nada de eso. Por otro lado, mientras esto pasa, se dan una serie de declaraciones del almirante Philip S. Davidson. Philip S. Davidson es el almirante que está a cargo del Indo-PACOM. ¿Qué es Indo-PACOM? Bueno, Indo-PACOM es
la fuerza estadounidense en el Indo-Pacífico, parte del Océano Índico y el Océano Pacífico. Los barcos, las unidades de combate que hay allí, aéreas y navales, están bajo obviamente el control de Philip S. Davidson, este almirante. Y él ha dicho directamente de que China se está preparando para invadir a Taiwán en los próximos 5 o 6 años. Hay una fecha más o menos, 2025-2026, aparentemente, según la inteligencia que ha recopilado Estados Unidos, en que China alegadamente pues, se propone invadir a Taiwán. Se sabe muy bien por los expertos, por ejemplo, en navegación marítima, que hay una ventana de 2 semanas para poder transportar navíos, barcos y llevar tropas anfibias hasta las costas de Taiwán. En todo el año solamente hay 2 semanas donde esto se puede hacer, y esto sería en el mes de abril. Así que entre el 2025 y 2026 se asume desde el punto de vista de la inteligencia aliada de los Estados Unidos, y según nos explica el almirante Philip Davidson, de que China podría estar llevando a cabo esta operación. Si ocurre antes, bueno, si ocurre antes se sabría por el movimiento de tropas, de navíos, de equipo que haría China hacia sus costas, hacia la región obviamente de Taiwán, cómo movería y instalaría todas las unidades necesarias para esta operación. Pero por el momento eso no está pasando. Por el momento lo que sí China sigue haciendo es precisamente fortalecer las posiciones que tiene en el mar meridional. Dicho eso, el plan chino de invasión se supone que dure 24 horas. En pocas palabras, China lo que está planeando es tener obviamente una operación de dominio rápido y en 24 horas poder dominar y tomar la isla de Taiwán. Eso si fuera todo perfecto, claro. En un mundo perfecto para los chinos eso sería así, pero en el mundo en que estamos nosotros las cosas no van a ser tan fáciles, y máxime con toda esta tensión que se está generando en estos momentos. Así que esto es importante que le demos vista. Pero por otro lado también hay otra situación interesante que ha surgido y que tiene que ver con las inversiones de los chinos. ¿Dónde? En América Latina, en el Caribe, obviamente en Centroamérica. Desde el 2005, por ejemplo, hasta el año pasado, 2020, cuando explotó toda esta situación de la pandemia, los chinos habían invertido específicamente en Sudamérica 136 mil millones de dólares en créditos, ¿no? Y esto pues había sido para varios países en particular, por ejemplo Venezuela, Argentina, inclusive Brasil, Ecuador. O sea, estos países en particular, Bolivia, habían sido los países que habían sido promovidos por la economía específicamente de China, ¿no? Los 2 bancos chinos que se dedican a esto, que es el Banco de Desarrollo y el Banco de Exportación e Importación de China. Estos 2 bancos son los que se dedican precisamente a inyectar dinero en el tercer mundo, en África, Latinoamérica, en la región obviamente de Asia y donde quiera que sea, para que los intereses de China crezcan. Pues bueno, el año pasado frenaron y este año no han dado más ningún préstamo. Han decidido, ¿no? Por un lado, por la cuestión de la pandemia, no meter más dinero en estos momentos en Latinoamérica, especialmente Sudamérica. Lo que hay con Nicaragua, donde han metido también cientos de millones de dólares, lo que puede estar pasando con el Caribe, donde han metido miles y miles de millones de dólares, no se sabe en estos momentos porque no está en los reportes que estos 2 bancos han dado a nivel internacional, cuando hacen obviamente su desglose de inversiones. Pero sí es importante señalar, ¿no?, de que no solamente la cuestión de la pandemia, es que los chinos han tenido que nuevamente rehabilitar su economía debido para el impacto de la pandemia. Por eso es que se han mantenido en alza, creciendo obviamente sus productos, perdonen ustedes, el Producto Nacional Bruto de China, las ganancias de China. Ellos han canalizado todos estos préstamos y los han centralizado precisamente, ¿dónde? Pues en las industrias de China, para tratar de alguna forma u otra, disminuir, ¿no?, el rango del daño que ha hecho la pandemia en China. No solamente en China, recuerde usted que China vende al exterior, y si la economía de los países que hacen negocio con China están afectados, pues obviamente no van a haber las mismas ganancias, se van a restringir las ganancias porque no va a estar entrando dinero a China. Así que todo esto es parte, ¿no?, de un reajuste, de un reseteo que ha hecho precisamente China para todo esto. Dicho esa cuestión del freno del financiamiento de los préstamos que ha hecho en la región de Latinoamérica los chinos, y que, como dije, en los últimos 15 años, 136 mil millones de dólares exclusivamente en Sudamérica. Lo que hayan aplicado, lo que hayan invertido en la región del Caribe, pues bueno, ya se había hecho más o menos un estimado y se sobreentiende que son más de casi, alrededor de 9.800 millones de dólares en pequeños estados, es decir, pequeñas islas del Caribe, donde obviamente la industria de China ha estado invirtiendo, y cuando se habla de industria china hay que hablar del gobierno chino, ¿ok? Cuando usted habla de muchos de los negocios y estas corporaciones de China, como también habla, por ejemplo, de su agencia espacial, tiene que hablar del ejército de China.
¿Por qué? Uno tiene que revisar precisamente quiénes son los asociados con estas corporaciones. Y en la mayoría de los casos, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con corporaciones, por ejemplo, tecnológicas o con inversiones en grandes proyectos a nivel internacional, no solamente están estos dos bancos, también está una tercera cabeza que es el Ejército de la República Popular de China. Cosa interesante por demás. Dicho todo esto, otra noticia que también yo creo que es importante que tengamos, ya antes empieza a fallar un poco, es lo que ha pasado en Nigeria y sigue pasando. Los secuestros, obviamente, de estudiantes en Nigeria. No solamente de niñas, no solamente de mujeres jóvenes, también de hombres adultos y mujeres adultas. Recientemente esta semana hubo otro secuestro. Ya el ejército pudo recuperar 170 personas que habían sido secuestradas y entre esas 170 o 172 personas también se pudo recuperar a 8 de los maestros que fueron secuestrados en la ciudad, por ejemplo, del estado de Kaduna, allá en Nigeria. Eso es en el noroeste, precisamente, de Nigeria, donde está Boko Haram y hay un sinnúmero más de pandillas criminales que se dedican al secuestro. Por otro lado, todavía hay 30 estudiantes que no han podido ser localizados. Y el peligro aquí es que definitivamente la defensa interna, las fuerzas de ley y orden en Nigeria, su ejército, su policía, no tienen la capacidad de poder neutralizar a estos grupos que siguen definitivamente campeando por sus respetos en Nigeria, y que esto lo que crea es una guerra asimétrica dentro del país, trae desasosiego, ¿no?, dentro de la sociedad, trae una serie de desequilibrios internos que no permite a Nigeria, siendo el país con más riqueza de toda África, y eso incluye a Egipto, eso incluye a todo lo demás, el país que más recursos tiene en África, reconocidos y obviamente a nivel de explotación, es Nigeria. Por ende, usted tiene en ese país, ¿no?, un sinnúmero de grupos que quieren tomar el poder y que están continuamente con una guerra asimétrica de guerrilla y terrorismo, tratando de desequilibrar al gobierno, desestabilizarlo y pues crear el caos que se está haciendo actualmente. Y estos secuestros son parte del caos sistemático que se está llevando a cabo en este país africano. Dicho todo eso, hay algo que hablar sobre la cuestión de COVID-19, muchas cosas. Había hablado hace un momento precisamente de la situación relacionada con las vacunas falseadas o falsificadas y con todos estos medicamentos que se tiran en el mercado negro, que son inválidos, ¿no? Ninguno es realmente un medicamento, ni siquiera son placebos. Aquí lo importante es señalar lo siguiente, lo que está pasando específicamente en Brasil. Brasil ya superó más de 2.000 muertos diarios por la situación del COVID-19, mientras Jair Bolsonaro le lleva diciendo meses y semanas al pueblo que dejen de llorar ya. Entonces, vamos a llorar ya, esto vamos para adelante, olvídese usted lo que hay que seguir, aunque se muera quien se muera. Y definitivamente, pues esto ha traído la antipatía, no solamente del pueblo, sino que de esto se aprovecha desde Lula que hasta toda la oposición que pueda tener Jair Bolsonaro. Recuerde usted que Brasil es un país de 210 millones de habitantes y hasta este momento solamente se ha podido vacunar el 2% de la población de Brasil. De 210 millones de personas, ni siquiera 1.5, 1.3 millones han sido vacunados. Incluso Brasil acaba de comprar 10.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 para que puedan ser utilizados en su territorio. Y hace escasamente una semana atrás decía Bolsonaro que no iba a comprar ningún tipo de vacuna. Con la boca dice una cosa, por el otro lado tiene que hacer otra. No es tan fácil. Así que ya han firmado con los rusos para que 10.000 unidades de vacunas, 10.000 millones, mejor dicho, 10 millones creo que es exacto, 10 millones de unidades de vacunas sean obviamente transferidas a Brasil. Ahora, hasta este momento en Brasil ha habido varias vacunas, entre ellas una vacuna china, entre otras ha estado obviamente la de AstraZeneca, que es la que se está utilizando en Brasil, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que también tuvo un señalamiento en estos días por una situación de coágulos en la sangre, algo que discutimos ayer en Pensando en Voz Alta. También tienen allí otra de las compañías que está llevando vacunas, o la otra vacuna que se utiliza es la de CoronaVac. Y CoronaVac es una vacuna de fabricación china que también está en el Brasil y que se está utilizando. Vamos a ver qué pasa con esta situación obviamente, de Brasil. Las muertes siguen registrándose en gran cantidad. Recuerde que el único país que tiene más muertos y más infectados que Brasil es Estados Unidos. A esta altura, a la hora que yo le hablo a usted, ya en Estados Unidos hay más de 548.000 fallecidos por la situación del coronavirus. Se estima que ya si no se logra detener esto con la vacunación, en un año más habrán muertos más estadounidenses que en su propia guerra civil. Y esto sí es terrible, porque en la guerra civil murieron 1,5 millones de estadounidenses en una guerra fratricida. Pero bueno, hablando de este asunto, obviamente también
sobre la situación del coronavirus. Siguen saliendo noticias incluso de Europa, donde aparentemente ha comenzado la tercera ola. Ya en Alemania, los especialistas indican que están en la tercera ola del SARS-CoV-2, que ya esto llegó a otro nivel. En Hungría, pues ya las camas no dan abasto, los hospitales están obviamente llenos, sobrecargados, obviamente las camas se acabaron. En Bruselas, pues lo que se piensa es que con la vacunación que se está haciendo y los certificados que van a haber de vacunación, van a poder movilizar personas fuera del país, dentro y fuera del país, lo que podría ayudar a Bruselas a salir de ese estancadero en que está, ese pantanal económico por la cuestión del COVID-19. Por otro lado, Bielorrusia alegadamente está apostando en el desarrollo de una nueva vacuna, ya que no les llega el Sputnik 5, siendo un gran aliado de la Federación Rusa y grandes amigos de Vladimir Putin. Obviamente Sputnik 5 no llega a Bielorrusia, por ende Bielorrusia lo que sí está trabajando es con una serie de fórmulas que sí le ha pasado el Instituto Bestor ruso a los bielorrusos para que puedan desarrollar su propia vacuna, que es lo que ellos están tratando de hacer en estos momentos. Dicho todo eso, es importante que le demos secuencia a todo esto. En las notas que he apuntado por acá, hay que seguir hablando de lo siguiente. Hablamos ayer precisamente de cómo había habido una reacción en varios países, como Italia, por ejemplo, Luxemburgo, entre algunos más, que habían suspendido el uso precisamente de la vacuna AstraZeneca Oxford o Oxford AstraZeneca, como le queramos llamar de una forma o de la otra, y que la OMS también se había pronunciado indicando precisamente a la Organización Mundial de la Salud de que no había problemas con esta vacuna, que el paro se había hecho obviamente por principios de precaución, no porque la vacuna funcionara, sino por principios de precaución en lo que se verificaban algunos datos y la relación que pudiese haber con algunos efectos supuestamente secundarios que podían ser desde alérgicos hasta obviamente los coágulos en la sangre que se habían registrado en varios casos allá, por ejemplo, en Noruega y en Suecia. Importante darle seguimiento a esto, inclusive Dinamarca también. Así que esto pues habría que ver qué es lo que finalmente sucede con el reporte científico y médico que se pueda hacer de esta situación. Mientras eso sucede, por ejemplo, el presidente de Armenia, por ejemplo, está bastante mal, por no decir grave, obviamente por los efectos directos del COVID-19, ¿no? Armen Sarkisyan, que es el presidente de Armenia, está hospitalizado y está sumamente, o su estado es crítico en estos momentos. No es el primer dignatario que se enferma grave, ya hemos tenido varios casos, recordemos a Boris Johnson, por ejemplo, en Gran Bretaña, lo de Trump, que siempre estuvo con signo de interrogación, si se infectó o no se infectó, milagro, milagro. Bueno, en la política se hace todo tipo de trucos, despierta, durmiente. A lo que voy con esto, y esto es importante, es que mientras sucede este impacto en muchos países de la Unión Europea, en Portugal se está reportando todo lo contrario. Me explico. En Portugal lo que se está diciendo es que están descendiendo las muertes y están descendiendo también están descendiendo los infectados, es decir, la infección en Portugal. La razón para esto, bueno, no se puede dar hasta ahora. Se está usando el mismo protocolo que se está usando en España, el mismo que se está usando en Italia, el mismo que se usa en Francia. No hay una vacunación generalizada. Gran parte de la población no ha sido vacunada, por no hablar de los pocos que han sido vacunados, así que de alguna forma o manera está sucediendo una baja en casos, tanto de infectados como de decesos allá en Portugal. En Alemania, pues bueno, en Alemania pues nuevamente sigue siendo epicentro de mucha de esta situación relacionada con el COVID-19 y la gravedad de esta pandemia. En Alemania, por ejemplo, los indicadores clínicos lo que dicen es que han entrado en la tercera ola, ¿no? La tercera fase de esta pandemia. Así que no se ha solucionado esto. Hay una campaña de vacunación, pero no es suficiente. Hay una campaña también para mantener, obviamente, el distanciamiento social. Ha habido cierres sistemáticos continuamente. Ha habido grupos dentro de Alemania protestando en contra, ¿no?, de las mascarillas, en contra del cierre, en contra de todo, como ha pasado en Estados Unidos. Así que, obviamente, hay una vorágine dentro del país. Pero lo que sí dicen los clínicos, como he dicho hace un momento, específicamente el Instituto Robert Koch, de epidemiología o virología, lo que indica es que esta tercera ola, lo que indican los estudios y lo que indican todos los marcadores, que ha comenzado en Alemania y que van a tener que tomar algún tipo de decisión ya drástica para tratar de frenar esto de alguna forma o de alguna manera. Mientras tanto, en Israel sigue la vacunación masiva. Ya en Israel han vacunado más de 4 millones de personas con las 2 dosis, por ejemplo, de vacunas. Falta un poco más de la mitad de la población de Israel, que es 8 millones y pico. La pregunta de rigor es que a ellos, bueno, la pregunta la hago ahora. Ellos piensan que con este avance que han tenido, que es el país que más gente ha vacunado proporcionalmente hablando,
que con este avance ellos van a poder llegar a una cuasi normalidad donde el país pues, pueda funcionar ya con una apertura más grande. Ahora, todavía falta más de la mitad de la población. La pregunta de rigor es, ¿y los palestinos? ¿Los habrán vacunado? ¿Habrán entrado en esa vacunación masiva de los 4 millones y pico ya vacunados en Israel? Que no sean meramente sionistas, sino que habrán vacunado a la gente de la Franja de Gaza, de verdad, donde no hay ni agua potable, no me diga. Habrán vacunado a los de Cisjordania. Todo eso está en discusión. A ver a quién han vacunado en Israel realmente. Pero bueno, los reportes nuevamente es que ya casi la mitad de la población está vacunada en Israel. Dicho todo eso, el presidente Joe Biden declaró precisamente ayer que el 4 de julio será la fecha de liberación de los Estados Unidos. Es decir, para el 4 de julio, supuesta y alegadamente, va a estar todo el mundo vacunado en Estados Unidos. Así que la inmunidad a través de la inoculación de las vacunas va a permitir que se pueda nuevamente restablecer la economía de Estados Unidos, que ha estado bastante ahogada y bastante comprimida por los efectos directos del COVID-19. Y esto pues se lo puede decir a usted claramente el expresidente Donald Trump, que iba directo a nuevamente ganar las elecciones antes que llegara el COVID-19 en el 2020. En el 2019 nadie creía que Trump pudiese perder, ni siquiera los demócratas. Una vez llegó el COVID-19, olvídate lo que había, no lo salvaba, no solamente el médico chino, que a él no le gusta, no lo salvaba nadie, ni Buda si llegaba aquí. Así que ahora Joe Biden está tratando de aprovechar esta coyuntura y obviamente traernos la fórmula final para que el país pueda llegar a una nueva normalidad basado en la inoculación masiva, es decir, la vacunación masiva de sus ciudadanos. Así que nos da el 4 de julio como una fecha. Recuerden que los políticos dicen mucho, prometen mucho. Esto hay que verlo con la acción. Todavía la mayor parte de la población de Estados Unidos está sin vacunar. Aquí en Puerto Rico, ni pregunte usted, aquí más de 3/4 partes de la población no ha sido vacunada y falta muchísima gente. Aún así se han colado muchísimos, así que a ver qué pasa de aquí a allá. Dicho todo eso, también hay otra situación, nuevamente señalando la situación de China, y perdonen la cacofonía del momento, es que ya mismo vamos al intermedio para entrar por vía telefónica con el ingeniero Orlando Pla. Hay algo interesante en todo esto y creo que hay que señalarlo, y tiene que ver con la Guerra Fría con China, ahora que se incluyen los países que mencioné hace un rato en la actividad marítima y militar en el mar meridional de China. Y es lo siguiente, la noticia que sale precisamente ayer a la prensa internacional es que los chinos bloquearon a la cadena BBC y la acusaron de fake news y hicieron que sus corresponsales abandonaran no solamente la zona de Hong Kong, donde estaban los corresponsales BBC y habían oficinas allí, sino también sacaron de China, de la China continental, de Beijing, ¿no? Pekín, la capital, a los corresponsales también de BBC. También le dieron diríamos nosotros, una advertencia a la embajada de Gran Bretaña allá en Pekín, ¿no? A las personas que están allí, específicamente a su embajadora, de que se abstuviera de hacer comentarios y se abstuviera obviamente de señalar situaciones internas de la política de China, que eso no le incumbe a Gran Bretaña. Y obviamente cancelaron, bloquearon BBC de allí. ¿Qué ha pasado? Pues Gran Bretaña también hizo lo propio. Gran Bretaña, por ejemplo, bloqueó a la cadena china CGTN, que es una de las grandes cadenas internacionales, CGTN, y esta compañía china también fue multada por el gobierno de Gran Bretaña. Así que estamos en una relación difícil entre Gran Bretaña y China. Se une obviamente esto a una guerra fría que, como he dicho hace un rato, viene incubándose entre Occidente y China. Y por otro lado, recuerde usted que también Gran Bretaña tiene un gran problema directamente con Rusia. Rusia y Gran Bretaña tienen una muy mala relación diplomática, alegadamente por las operaciones que han hecho los agentes de los servicios de inteligencia, GRU, de Rusia dentro del territorio de Gran Bretaña, los atentados que han habido en Gran Bretaña, los asesinatos políticos que ha habido en Gran Bretaña, y un sinnúmero de cosas más que el MI6 acusa directamente a los servicios de inteligencia de la Federación Rusa. Así que hay obviamente un conflicto bastante grande. Gran Bretaña está obviamente el mejor aliado occidental que tiene los Estados Unidos, aún mejor que Canadá, y esto pues es parte, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo, que se sigue polarizando y obviamente nos vamos enfrentando cada día unos y otros de una manera más drástica. Dicho todo eso, para pasar obviamente a la llamada con el ingeniero Orlando Pla, hay que señalar lo siguiente, mis amigos, y es que el pasado miércoles salió un incidente en el mar Mediterráneo con un barco iraní.
Este incidente no es el primero ni será el último. Esto aparentemente, ¿no?, es parte de una guerra encubierta que está ocurriendo en el mar. Y esta guerra encubierta entre barcos iraníes y barcos israelitas o de bandera israelita. Me explico, no es que estén disparándose barco a barco la marina de Irán y de Israel, pues eso no ha pasado todavía, no ha pasado. Ni tampoco ha habido incidente entre aviones de Israel y aviones de Irán, eso no ha pasado todavía tampoco. Ni tampoco se han tiroteado soldados de Irán con soldados de Israel, eso tampoco ha pasado. Aclarado ese punto, lo que sí es que obviamente hay una guerra encubierta, y esta guerra encubierta es sabotaje. Los israelitas han acusado en varias ocasiones a Irán de estar poniendo supuesta y alegadamente minas en el mar que han impactado barcos, obviamente, que tienen bandera israelí. En estos momentos Israel se queja de eso y que dice que habrá represalias. Por otro lado, Irán ahora se queja específicamente de que está sufriendo de ataques de comandos israelitas que están saboteando sus barcos y sus navíos. Actualmente, ¿no?, la industria, por ejemplo, de Irán, de navieras de Irán, la IRISL, acusa precisamente de haber sido atacado por un grupo o por alguna organización que ha puesto una bomba en uno de sus barcos, y eso pasó en estos días en el Mediterráneo. El Sharek el-Cork, el barco que fue alegadamente saboteado en el área de carga por una bomba que estalló allí, que no hizo gran cosa, no hirió a nadie, fue como, qué sé yo, un cherry bomb, prácticamente explotó un contenedor, y eso, pues, dicen los iraníes que ha sido un ataque y que ellos están investigando a ver quién es. Obviamente la indirecta es contra Israel. Ya me dicen que por ahí debe estar ya el ingeniero Orlando Pla. Vamos con un breve momentito aquí, en lo que yo me doy un poco de agua, que hace rato la garganta me viene resbalando y la lengua también, tengo la boca seca y estoy tratando de hablar así. Para no interrumpir, pues no quería, pues, tomar agua en medio de la exposición que tenemos. Vamos un segundo con el ingeniero Orlando Pla. Manténganse ahí, venimos un momento. Y bien, mis amigos, regresamos brevemente. Ya pude echarle un poco de agua, fíjense como la olla se libera más. Ya no estábamos con la sequera. Me acuerdo aquel anuncio que había de papitas saladas. Pero los que tienen mis canas se acuerdan de ese anuncio de Tim, un refresco que había. Se pareció un poco al Sprite y a la 7-Up Tim. Bueno, así estábamos nosotros, papitas saladas. Bueno, conmigo esta noche, una vez más, mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, ¿cómo estamos? No oigo, Orlando. Vamos a ver, no me digan que vamos a estar en línea, vamos a ver. Orlando, vamos a ver. Estamos aquí tratando de ver que no se haya caído la comunicación, si no, aquí empatamos. Recuerde que estas cosas pasan en las mejores familias y aquí estamos de forma artesanal, tratando de montar el programa con la señal que tenemos aquí, así que vamos a ver si ya la producción nos tiene a Orlando en línea. Mientras viene esto y pasa lo otro, importante nuevamente señalar la preocupación que tenemos también sobre la cuestión del medio ambiente. Ayer, pensando en voz alta, en lo que llega a Orlando, estuvimos exponiendo obviamente la contaminación de las aguas en todo el planeta y específicamente de las aguas potables. El agua dulce y los químicos que hay en el agua dulce y toda la problemática relacionada con todo esto, que yo creo que es peligroso y que hace falta una toma de conciencia colectiva para tener esa mentalidad, ¿no?, de conciencia planetaria, de conservar el medio ambiente para mantener nuestra salud. Si seguimos destruyendo el medio ambiente, la salud nuestra está comprometida. Bueno, me dicen que ya está Orlando en línea. Orlando. ¿Aló, me oyes? Ahí te escucho. Un placer estar contigo otra vez en la otra realidad. Seguro que sí, un placer, hermano. Espero que estés bien. Estuviste en estos días un poquito afectado de salud, pero ya sé que ya estás recuperado y estás listo para seguir adelante. Eso es lo importante. Eso es así. Bueno, Orlando, yo hablaba hace un momentito de los incidentes que había habido, por ejemplo, entre Israel e Irán, y cómo Israel había señalado de que Irán estaba involucrado en una serie de supuestos ataques contra barcos de bandera israelita, que había puesto minas y un sinnúmero de cosas más. Pero aparentemente ahora sale un plan, se descubre o se menciona un plan de los comandos israelitas, tal vez el Mossad, vaya a saber quién, atentando en contra de barcos mercantes iraníes. ¿Qué hay sobre este asunto en particular? Sí, una investigación de diferentes periodistas han descubierto de que Israel está conduciendo una operación clandestina desde el año 2019, haciendo sabotaje
utilizando explosivos en contra de diferentes barcos de procedencia de Irán. Así que esto de que Irán está atacando a Israel no es una verdad completa. La verdad completa es que Israel ha estado atacando de forma clandestina a los barcos de Irán y a su vez pues Irán pues respondiendo pues ataca barcos de Israel. Ok, así que tenemos esa guerra encubierta en el océano, en el mar Mediterráneo o en las costas. Sí, en el mar Mediterráneo y en el Golfo de Omán. Ajá. Lo que tenemos que estar claro es que aquí Israel no son unos santitos. Israel lleva ya desde el año 2019 conduciendo estas operaciones militares contra la flota mercante de Irán. La gente tiene que entender que los servicios de inteligencia israelitas y sus comandos son de los más especializados que hay en el mundo y que los servicios de inteligencia de todos los demás países, tanto los que puedan ser enemigos de Israel como sus aliados, reconocen su capacidad de infiltrar y su capacidad de poder montar cualquier operación en cualquier punta o cualquier esquina de este planeta, Orlando. Gracias. Israel ha estado conduciendo una guerra clandestina y aparentemente los medios noticiosos han protegido a Israel y no han dado las noticias sobre estos alegados ataques de sabotaje que ha tenido Israel en contra de la flota mercante de Irán. Bueno, Orlando, y entrando en temas también que tienen que ver con el Oriente Medio en particular, la pasada semana tuvimos, un hito histórico. El Papa Francisco visitó Irak, estuvo allí el fin de semana, logró salir de allí, ileso, no hubo un atentado que se haya señalado o mencionado, se reunió con el presidente de Irak, se reunió también con otros líderes, por ejemplo, chiitas, clérigos chiitas, llegaron a acuerdos para supuestamente cooperación y protección de los pocos católicos que quedan todavía dentro de Irak, del 1% que queda de su población. Pero, ¿qué pasó precisamente después de la visita del Papa y de todos estos acuerdos de paz y de no agresión y de, respetar la vida? ¿Qué ha pasado después de que el Papa abandonó Irak? Bueno, antes de contestar tu pregunta, Irak hasta hizo un sello postal donde aparece el Papa Así es. con un oficial religioso de Irak. Sí. Pero un clérigo la semana pasada tú me hiciste la siguiente pregunta. Tú me preguntaste si la visita del Papa a Irak había sido exitosa. Exacto. Yo te contesté que había que esperar hasta el 8 de marzo, donde él iba a abandonar el país, y entonces íbamos a ver si verdaderamente ese pedido que dio el Papa de cesar los ataques, de callar las armas y de que todo el mundo resolviera sus diferencias diplomáticamente. La realidad es que un día después que el Papa abandonó el país de Irak, en Bagdad, lo primero que pasó fue que habían unos peregrinos chiíes, sí, a los cuales se le lanzó una granada y 10 de ellos salieron heridos. Wow. En adición a eso, este miércoles asesinaron a Aftaf Abu. Y Aftaf Abu, la importancia de este asesinato es que él era el padre de un activista antigobierno que fue asesinado hace un año, de nombre Ali Yaf, y su padre pues estaba tratando de averiguar quiénes fueron sus asesinos dentro del gobierno. Okay. Parece que averiguó demasiado y fue asesinado el miércoles de esta semana. Wow. O sea que obviamente lo sacaron del medio y la violencia política pues continúa sin freno. Exacto. Es fin de la investigación del asesinato de su hijo, que era un activista famoso antigobierno. Y entonces el tercer caso que tenemos es que los paramilitares que en estos momentos han atacado diferentes bases de Irak, donde hay soldados norteamericanos, sí, esa facción de
paramilitares, mandó un mensaje contundente al gobierno de Irak de que si las fuerzas militares de Estados Unidos no abandonan el país en 12 meses, ellos no van a parar los ataques a las bases norteamericanas. Es decir, los milicianos apoyados por Irán dentro de Irak acaban de indicarle al presidente de Irak que expulse a los Estados Unidos de su territorio. Eso es así. Le acaban de enviar un comunicado directo al primer ministro Mustafa al-Kaimi, de que los americanos se tienen que ir 12 meses o ellos no van a parar los ataques y la violencia en contra de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea que aquello allí aparentemente sigue siendo un rompecabezas y no encontramos la salida dentro de ese laberinto, Orlando. Bueno, obviamente después de estas tres noticias que han salido a la luz pública, no sabemos si han habido más incidentes en ese país tan volátil, pero basado en estas tres noticias, la visita del Papa a Irak no ha resuelto absolutamente nada. Bueno, hay que ser también realistas si buscamos un punto histórico para focalizar la actividad de este Papa y de otros papas anteriores que han visitado un sinnúmero de países donde la violencia es rampante. El Papa, bueno, de los países que más ha visitado el Papa o la institución del Papa en el siglo XX fue obviamente México y Brasil. Y en México y Brasil pues tenemos las tasas más altas de asesinato que usted pueda imaginar, aparte de la guerra de carteles que hay en México, aparte de los escuadrones de la muerte que hay en el Brasil. Así que por lo menos a nivel de muertes civiles, por no hablar obviamente de conflictos y guerras civiles y guerras armadas, pues no ha sido ninguna solución la visita de los papas, no han parado la violencia, Orlando. No, y tenemos que tener en cuenta que este es el Papa más débil que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Hoy acaban de dar la noticia de que el Vaticano está casi en quiebra. Así es. Que están pidiendo donaciones. Han habido diferentes oficiales de la Iglesia Católica que se le han ido en contra al Papa y han desobedecido sus órdenes. También tenemos todas las demandas que ha perdido la Iglesia Católica sobre sus abuso sexual, sí, pedrastía. Hostigando sexualmente a los feligreses, ¿verdad? Así que este es el Papa que en mi opinión, es el Papa más débil que ha tenido la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que la Iglesia, lo que pasa es que también la Iglesia se canta en ese estado de dificultad económica porque no quiere tocar sus bienes, ¿no? Y esto pues es una crítica, obviamente, a esa institución, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero no como religión o como fe o como catecismo o como teología, simplemente como una gran corporación, Orlando, que tiene inversiones en todas partes del mundo, que tiene inversiones en transnacionales, que tiene tanto y tanto y tanto oro, que el oro que sacó del Nuevo Mundo, como otras regiones del mundo, lo podría utilizar definitivamente para impulsar sus causas y mejorar la vida en el planeta, pero Orlando no quieren tocar ni sus propiedades, ni sus inversiones, ni quieren tocar el oro que tienen. Eso es así. Lamentablemente, bueno, aquí casi hay un terremoto y es que le dimos un cantacito aquí a la cámara, pero estamos vivos todavía. Bueno, Orlando, cambiando el tema y saliendo de la cuestión del Papa, acá hablando contigo, aparentemente surge también otra información de inteligencia que se viene ya destacando hace un tiempo, que tiene que ver con el enriquecimiento del uranio y la producción de plutonio por Corea del Norte dentro de su programa nuclear o su programa de armas nucleares. La inteligencia de Estados Unidos, como la de sus aliados, ha estado continuamente señalando que hay nuevos lugares y que se sigue enriqueciendo el uranio, de que no se puede bajar la guardia con Corea del Norte y que hay pues, que seguir obviamente manteniendo, ¿no?, el yugo amarrado para que no fluya económicamente este país, porque aparentemente pues siguen fabricando combustibles de fusión para armas nucleares. ¿Qué hay sobre esto, Orlando? Pero la semana pasada todos conocemos que aparecieron las primeras fotografías de una nueva instalación en Corea del Norte, que se cree que se está excavando una nueva facilidad para experimentar con bombas atómicas dentro del país, sustituyendo la anterior que había sido destruida por una detonación. Y esta semana pues surgen nuevas fotografías de Corea del Norte, donde hay una facilidad
que se conoce como el Laboratorio Radioquímico de Yongbyon, donde se muestra que hay actividades que sus chimeneas están trabajando, y esa es la facilidad de enriquecimiento de plutonio, para enriquecer plutonio. Y por ende podemos ver que Corea del Norte lo que ha hecho es engañar al gobierno de Estados Unidos. Todos los líderes de Corea del Norte, desde el abuelo al padre y el hijo, todos engañaron al presidente Bush, a Obama, a Trump, y ahora pues vamos a ver qué pasa con Biden. Bueno, ese ha sido el modus operandi. Tú y yo recordamos hace, una década atrás, cuando Kim Jong-il, el papá de Kim Jong-un, ¿te acuerdas? Devastó o derribó aquel reactor que tenía, aquella instalación nuclear, dijo que renunciaban a todo aquello, demolieron el reactor nuclear, las torres, y luego a los pocos meses tenían una prueba nuclear. Sí, eso es así. Eso es así. Es increíble. Lo transmitieron por televisión para que todo el planeta viera cómo ellos destrozaban una de sus plantas nucleares, y como tú dices, meses después ya estaba la planta nuclear reconstruida, porque creo que lo que destruyeron fue solamente la chimenea. Sí, la chimenea. Para el show, y después meses después reconstruyeron la chimenea y pusieron la planta otra vez nuclear a trabajar. No es fácil, aquí cogen a gente de tontos continuamente, hermano. Mira, entre las cosas que quiero hablar contigo también, pues hay algo que ha surgido, y hemos visto noticias en los últimos tiempos donde habla, por ejemplo, de que China y Rusia pues tienen una alianza para fabricar una base o una estación espacial en la Luna. Es decir, o una base que orbite la Luna, esté en órbita lunar, o una base que esté obviamente anclada en la Luna. Pues no son ellos los únicos. Sabemos que esta década, la que estamos ahora, va a ser la década lunar. En esta década van a volver a la Luna, sean los Estados Unidos, llegarán los chinos, llegarán los rusos, los que sean, pero obviamente el ser humano va a poner su pie nuevamente en la Luna, y los planes ahora pues obviamente es construir instalaciones, bases lunares, y ver qué se puede utilizar de la Luna para continuar la exploración o la conquista del sistema solar. Ahora, basándonos en eso, ha salido una noticia, Orlando, que quiero que expliques, sobre un almacén, por ejemplo, de genes, de células reproductivas, es decir, espermatozoides, óvulos, genomas, de todas las especies del planeta Tierra, 6.7 millones de especies, incluyendo al ser humano, y que aparentemente el lugar ya no va a ser por allá por Noruega, donde están las semillas, sino que va a ser en la Luna donde se va a hacer este emplazamiento, Orlando. Bueno, sobre lo que mencionaste al principio del documento que firmó China y Rusia para establecer una base lunar compartida, la pregunta que yo me tengo que hacer si ellos van a hacer esa base compartida en la Luna, donde los americanos pensaban hacer la de ellos, ¿verdad? Que es en el cráter que queda en el Polo Sur. Donde hay agua. Lo único que falta es que Rusia y China le invadan el cráter de los Estados Unidos. Bueno, tendríamos la primera guerra espacial. Y respecto a la noticia reciente que salió durante el día de ayer y el día de hoy, es que unos científicos en una convención de ingeniería espacial, ellos propusieron hacer un arca de Noé de esperma, de huevos, de esporas y de semillas, con un catálogo de 6.7 millones de especies, que va a ser custodiado en una facilidad que se va a construir en la Luna para evitar de que el hombre se extinga. O sea que si el hombre se extingue, pues van a ir yo no sé quién, va a ir a la Luna y va a buscar esos espermatozoides, huevos, esporas y semillas, los va a traer otra vez a la Tierra, que estaría destruida, para que vuelva a surgir la civilización humana. Bueno, tal vez una reserva, un almacén para si algún día una civilización extraterrestre descubre este planeta y ve lo que quedó de la civilización humana devastada, pues ahí tengan un reservorio, por ejemplo, de información genética y de especies para volverla a reproducir en la Tierra. Digo, eso es acá, pensando uno a lo loco, porque eso obviamente no es la idea, pero uno supone, caramba, Orlando, eso mismo,
si para hacer esto habrá que hacer cientos de viajes a la Luna para llevar todo eso, construirlo y llevar todos los óvulos, los espermatozoides, las esporas, las semillas, todo eso habrá que llevarlo en diferentes viajes que se hagan a la Luna. Yo me pregunto, como tú dices, una vez se acabe acá la civilización, ¿cómo rayos vamos a subir a la Luna sin tecnología, sin civilización? Es elemental, o sea, no es lógico, es hasta risorio, es tonto. Pero como cuántos viajes, Orlando, como cuántos viajes habría que hacer si es que han calculado ellos para viajar a la Luna y llevar todo esto. Ellos no han expresado cuántos viajes toma construir la instalación. Okay. Pero sí han calculado que para transferir todos esos espermatozoides, huevos, esporas y semillas se necesitan 250 vuelos a la Luna. 250 vuelos, 250 misiones espaciales. Eso es así, eso es así. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos a la Luna vemos un cuerpo espacial que está lleno de cráteres. Sí. O sea, porque tú lleves algo a la Luna no significa que va a estar protegido de cualquier impacto de cualquier asteroide. Recordemos que nosotros medimos la peligrosidad del acercamiento de los asteroides en función de la distancia que ellos llegan a la Tierra. Claro. Pero ellos están más cercanos a la Luna. O sea, están 250.000 millas más cercanos del asteroide que nosotros cuando pasan cerca de la Tierra. No están más expuestos. Y si difícil va a ser, claro, ir a esta isla que está cerca del Polo Norte para recobrar las semillas en caso de una catástrofe. Sí. Pues, imagínese usted cómo vamos a llegar a la Luna con una tierra destruida para buscar esas semillas, claro, esas esporas allá en algún lugar en la Luna. Bueno, lo interesante aquí es que hay que recordar que la Luna no tiene atmósfera ni campo magnético que proteja esa instalación, que allá pues lo que aquí un meteoro o un meteorito o un asteroide pequeño, qué sé yo, de 5 metros, 6 metros, se desintegra dentro de la atmósfera comúnmente, inclusive más grande, gracias a la protección atmosférica. Allá nada lo detiene, así que se convierte en una bomba cinética que impactaría sobre una estructura, haciéndola pedazos allí. Eso es así. Lamentablemente hay ideas, Orlando. Este es un mundo raro y a veces uno se pregunta para qué gastar todo ese dinero, cuál es la idea de estar desperdiciando tanto dinero en misiones que realmente pues uno no le encuentra la lógica. Ahora, te pregunto, para cerrar contigo aquí, sobre esta cuestión de la carrera espacial, las posibilidades que puedan tener de llegar a la Luna nuevamente, tanto los Estados Unidos como las nuevas misiones que pueda tirar Rusia y China conjuntas, ¿realmente crees que sí sea la década de la Luna y que realmente pues se llega a la Luna nuevamente y que cuál de estas potencias probablemente tenga más opción? Porque por ahí tú tienes también compañías como SpaceX que alegadamente ya piensan ir directamente a Marte y ni siquiera a la Luna. Bueno, yo creo en estos momentos que un viaje a Marte está mucho más distante que un viaje a la Luna. Creo que sí podemos viajar a la Luna y estar cierto tiempo, porque recordemos que allá no hay todas las facilidades que hay en la Tierra, por lo tanto tienen que depender de viajes constantes de la Tierra que les lleve todo lo que ellos necesitan para mantenerse con vida. Así que, por lo menos mi percepción es que en estos momentos una base lunar en la Luna es más, está más cerca de la realidad que una base allá a 100 millones de millas en el planeta Marte. Así que Elon Musk sigue con su viaje. Elon Musk sigue con su viaje y tenemos que recordar que hace como 2 años atrás, que hace un año atrás, cuando que estaba yo en tu programa, sí, él mencionó que llegar a la Luna estaría más o menos para el año 2050. ¿Okay? Lo dijo solamente una vez. Sí. O sea, él admitió de que llegar a la Luna está por el año 2050. O sea, que ella va a estar muerto. Él no va a llegar a la Luna aunque él quiere llegar él no va a llegar a Marte aunque quiere vivir en Marte. No es fácil. Él admitió de que eso está como para el 2050. Bueno, veremos a ver qué hay. Tú y yo sabemos muy bien que esta agenda espacial se ha atrasado muchísimo, que no se ha adelantado lo que se creía que se iba a adelantar y pues seguimos todavía con los grandes problemas en la Tierra para poder financiar misiones espaciales y no podemos resolver la situación que tenemos acá abajo,
las relaciones humanas son malas, la contaminación, la problemática política y económica, demasiados problemas aquí como para meternos en una misión de esa envergadura que yo creo que se comería la mayor parte de los recursos económicos y científicos del planeta. Gracias, Orlando, por haber estado conmigo otro viernes aquí en La Otra Realidad, y ya en la semana hablaremos un poco y veremos qué traemos el próximo viernes. Un placer que me tengas de invitado en tu programa. Me saludas a todos. Seguro que sí. Los que te ven y los que te oyen. Gracias, Orlando. Era nuestro amigo el ingeniero Orlando Pla. Agradecemos como siempre su participación con nosotros acá. Son muchos años compartiendo desde el pasado siglo. Orlando y yo tenemos una gran amistad y hemos trabajado en muchos proyectos conjuntos, y siempre hemos mantenido esta relación entre ambos con esa deferencia que nos une en todo este tiempo. Agradecemos a todos ustedes también estar con nosotros y les recordamos una vez más que está en nuestra conferencia. No estamos solos. Aproveche el tiempo que esté esa conferencia para que ustedes la puedan ver, y luego, pues, como siempre decimos, la evidencia que hay ahí es exclusiva. Usted no va a tener oportunidad de ver esto en ningún otro lugar. La cantidad de cosas que filmamos durante expediciones, durante proyectos de investigación y muchas cosas más que se dieron durante un periodo interesante, varios años de estudio de campo que estuvimos sometidos para tratar de descubrir el porqué estos eventos suceden, si hay alguna razón lógica, si hay alguna razón que pueda ser explicada científicamente, si es que hay algo más allá de la imaginación, y de estas cosas se trata. No estamos solos. Bien interesante. Luego de eso le garantizo que su paradigma de la vida cambiará, porque el mundo no es necesariamente lo que creemos. Les agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros hoy acá en La Otra Realidad. Les agradecemos a nombre mío y de nuestra producción el compartir con nosotros otro viernes, y como te lo digo siempre, mis amigos, ¿sabes qué? Sayonara, hasta la próxima.